45. Información para el cambio. Bien, señores, de esta forma comienza Foro 45, Información para el cambio, a través de Teleradio América, la plataforma de opinión más importante de República Dominicana, y como siempre comparto con ustedes esta idea de que Teleradio América es la plataforma de opinión más importante de República Dominicana, donde se producen más de 80 programas de opinión de diversas corrientes del pensamiento político, social y económico. Y el saludo para la doctora María Estela de León. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. María Estela, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está la cosa? La cosa siempre está bien dependiendo de la perspectiva y tu referente. El mundo se ve a través de lo que tú tienes dentro. ¿Cómo tú ves el país? Yo lo veo con esperanza, no lo veo... ¿Esperanza? Sí, lo veo con esperanza y creo que no todo está perdido. ¿Verdad? Bueno, pero tú me estás preguntando a mí la visión que yo tengo y la percepción. Exacto. No, le pregunto en ese tono, ¿verdad? Un poco sarcástico, porque hay mucha gente aquí que tienen una visión pesimista de la sociedad dominicana, y yo creo que avanzamos. Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. A trabajar. Creo en el trabajo y por eso te digo que no estamos mal. Tú representas ese segmento de la población que se levanta día a día a crear riquezas y a engrandecer al país, que yo considero que son la mayoría de los dominicanos. Sí, porque los referentes no son los que hacen ruido. Exacto, Los más somos los que son como yo, que se levantan y creen y tienen 30 años trabajando, dándole servicio al Estado, porque creemos en este proyecto de nación. Exacto. Mira, hoy en Foro 45 tenemos un invitado que yo considero que es de lujo, ¿no? Es el diputado Luis Gómez. Luis, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Sí. Un placer estar en esta mañana con ustedes, con María Estela, una dama con mucho conocimiento. Exacto. Y además con una gran capacidad electoral. Exacto. Ya nos dimos cuenta. Y el caso tuyo, Francis, con Pueblano, San Pedro de Macorís, y que yo sé que desde este programa Foro 45 y de Teleradio América, este canal, siempre San Pedro está presente. Claro, siempre le hemos apoyado a San Pedro de Macorís. Hace aproximadamente 2 años hicimos un editorial donde planteábamos los grandes problemas de San Pedro de Macorís. Y siempre la mención de esos hombres que a veces uno entiende que todavía están con nosotros. Exacto. Ido a de tiempo, pues siempre uno plantea que a veces las personas dicen que el destino está preestablecido para cuando uno va a morir, pero a veces uno no lo cree así, porque ni Leo ni Luis Manuel pensaban, ni nosotros tampoco, que iban a estar hoy. Y la forma en que fueron, en que murieron. Fíjate, ¿quién es Luis Gómez? Bueno, Luis Gómez es un joven que viene de clase -0, dicen mis amigos. Yo tengo un amigo que se llama Fabio Gil Hernández, Bululú, que fue de la Junta, usted le conoce. Yo hice el bachillerato junto con él en el Liceo Sergio Augusto Veras del Ceibo, y como el grupo que estudiábamos, el que peor condiciones económicas tenía era yo, y él ahora siempre, hace años, en cualquier evento que me ve, me dice, ese yo lo conozco muy bien. Nosotros venimos de 0, pero él viene de -0. Okay. Vengo de la Higuera del Ceibo, hoy es distrito municipal. No me diga. Y entonces, hace alrededor de 37 años, nos instalamos en San Pedro de Macorís, y ahí hemos procreado nuestra familia, muy grande, por cierto. Y los hermanos, los primos, los familiares, todos están ahí, porque ya habían algunos familiares. Luego, entonces, por el auge de Zona Franca, todo el que salía de un lugar cercano, no solo de el Ceibo del Este, sino del país. San Pedro tiene raíces de todos los pueblos de la República Dominicana. Tenía tasa 0 de desempleo cuando los claro, ingenios estaban los abiertos, ingenios, y la los zona hoteles franca, y la zona franca. Sí, claro. Era un boom de San Pedro de Macorís, donde hoy lamentamos cuál es su situación, y nos instalamos tan pronto terminamos el bachillerato. Yo le orienté a mis padres, voy a salir hacia adelante. Donde encuentre la primera oportunidad me paro, y tenía unos sobrinos que vivían en San Pedro y nos dijeron, arranca para acá, para la zona franca. ¿Y cómo comienza tu carrera política? Bueno, mi carrera política empieza desde nuestros padres, orientado a una simpatía
del PRD, ay, que la persona de campo, de Sí. Batelle, los pobres, estaban orientados casi todo hacia el PRD, con las ligeras excepciones de que en los gobiernos de Balaguer habían personas que estaban con cierta vinculación del balaguerismo y que estaban en posiciones y había que obligarse a seguirlo. Pero en el fondo era una orientación de el PRD en ese entonces, Ok. con Juan Bosch, y entonces nosotros ya con una participación familiar y luego entonces de terminar la universidad, que la conseguimos por una beca de un organismo internacional. Ok. Y bueno, yo pagaba 5 pesos en la UCE, En la y UCE, los sí. otros eran Sí, yo 42. recuerdo, La sí. otra parte era Sí. un crédito. Un crédito que se cubría con las inscripciones Sí, de, sí, sí, los, eso. de los estudiantes extranjeros, Exactamente, principalmente que en ese entonces puertorriqueños. estaba bien, perfecto. Exacto. Entonces, un amigo y yo nos sentamos y decidimos, vamos a incursar en la política de una forma más activa. Ok. Nosotros estamos aquí como simpatizantes, vamos a trabajar en la Juventud Revolucionaria Dominicana. Y desde ahí la parte activa, desde el año 1989, ya la parte activa, empezamos a trabajar política. Y hemos ocupado varias posiciones, secretario general del Comité C70 de la Zona C, director electoral, director de organización, subcoordinador de campaña, presidente de zona, coordinador electoral municipal, provincial. Bueno, finalmente fuimos secretario general primero del PRD. Okay. Luego entonces, con la salida que nos dieron, porque no fue ni siquiera una ruptura, Sí. esta parte se quedó afuera. Al decidir formar el PRM inmediatamente, nos dejaron sin partido, tuvimos que formar el PRM. Entonces yo paso como secretario general a ocupar la posición de presidente provisional. Okay. Cuando se hace la primera convención en San Pedro de Macorís, yo soy el primer presidente del comité municipal del Partido Revolucionario Moderno. Luego entonces paso a coordinar la campaña, la primera de Luis Abinader, y después terminé siendo el coordinador provincial de la campaña, ahora con el triunfo del presidente. Es decir, que tú eres la expresión más clara de que ser pobre y venir de abajo no es un óbice, ¿verdad?, para uno superarse. Absolutamente para nada. Y me sirve de gran estímulo y ejemplo que tanto con los jóvenes, con mis hijos, con los allegados, le planteo, y que exactamente para el PRD y ahora para el PRM, sí, las oportunidades no están solamente para el que tenga dinero, para el que venga de abolengo, para el que venga con los ojos verdes y con los pelos muertos, sino el que trabaja tiene grandes oportunidades. No, y que también los que son agraciados físicamente tienen derecho. No, tienen más ventajas, tienen ventajas. Por la sociedad en que vivimos tienen ventajas. No creo que sea tan ventajoso, porque al final del día lo que importa es la capacidad. Sí, la capacidad, el trabajo. Exacto. Y otra cosa más importante que siempre hemos tenido por norte y por disciplina familiar, reciba exactamente lo que es suyo. Exacto. Reciba lo que usted consigue con la fuerza de su trabajo. Exacto. Pero mire, Luis, lo escucho y se me ocurre preguntarle a propósito de que aquí en el país hay una percepción de que hay ausencia de liderazgo. Sin embargo, veo que usted ha construido un liderazgo desde su juventud que hoy le hacen merecedor de la posición que usted está ocupando. Entonces, en ese sentido, se me ocurre preguntarle, ¿es cierta esa percepción? ¿Hay ausencia de liderazgo? ¿El liderazgo se construye? ¿Usted puede de repente levantarse un día y decir, mire, voy a ser un líder? ¿O el liderazgo está íntimamente relacionado con el servicio y esa vocación que tiene que tener un político al momento de aspirar? Realmente el liderazgo hay que construirlo, porque el liderazgo tú lo vas adquiriendo día a día con el desarrollo, el comportamiento y el servicio y tu capacidad social. Y nosotros tenemos en el mismo San Pedro un gran ejemplo que Francis también lo conoce. Sí. Nosotros trabajamos directamente como políticos desde que iniciamos en la vida de la juventud con el doctor Nelson Arroyo. Y si tú lo ubicas de un extremo y me ubicas a mí en otro extremo, viene de las mismas condiciones que vengo yo. Llega a San Pedro de Asua primero, que su papá era militar, luego pasa
hacia Moca, en un pueblito dicen San Víctor, y llega a San Pedro de Macorís a estudiar. Y hoy todo el mundo sabe cuál es su historia. Sí, Pero líder político. Y recobramos todo ese trabajo conjuntamente, ocupando posiciones desde abajo en el partido, haciendo los servicios sociales, identificándonos y creando un equipo en el entorno de nosotros de trabajo orientado a que de la forma que podíamos crecer era con el trabajo, porque otra herramienta no teníamos. Pero, Luis, pero hay una percepción, por ejemplo, de que Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch, dejaron un gran vacío de liderazgo en la República Dominicana. ¿Tú crees que en este momento los líderes políticos no están a la altura de esos grandes líderes? Bueno, en primer lugar, sin que nadie se ofenda, y a veces cuando uno toca esos temas, bueno, hay sectores que pudieran. Yo creo que aún particularmente nosotros, desde joven, no teniendo una ideología identificada con el liderazgo de Balaguer, pero sí podemos decir que todavía no hay de los políticos actuales quienes han asumido ese liderazgo de esas tres personas que tú mencionaste. Primero, eran personas que pensaban en un pueblo, pensaban en la sociedad, pensaban en el desarrollo. No había absolutamente en su interior, y digo los tres porque nada en lo material, sino en el crecimiento y el desarrollo de un pueblo. Pero hoy la situación es difícil. En el PRM nosotros tenemos grandes hombres, pero a la altura del doctor José Francisco Peña Gómez no lo tenemos todavía. No sé si lo vamos a tener. Luis, esta ausencia de liderazgo que hay en la República Dominicana no solamente se refleja en la política, también está la música, la literatura, la poesía, el periodismo. O sea, la ausencia de liderazgo ha permeado todas las áreas de los sectores sociales. ¿Qué entiende usted que ha pasado? Que o ustedes o nuestros padres no prepararon a las generaciones futuras para que pudieran asumir ese compromiso social. En el caso político, hay líderes que se van con su liderazgo, así que desaparecen y dejan su institución acéfala, como se dice. Todo el mundo sabe qué pasó con el propio Partido Reformista, que después de Balaguer no ha podido sacar la cabeza. En el caso del PLD, no vamos a decir, bueno, el profesor Juan Bosch, antes de morir, estuvo en su entorno un equipo de hombres y mujeres, que hoy hay cosecha de ellos, pero nunca a la misma altura. Y el caso de Peña Gómez, que fue el que más se ocupó, y no porque nosotros vengamos de esa dirección partidaria, sino que Peña Gómez, ustedes saben que él se hacía rodear de personas que él le implementaba y conjuntamente adquirían esos conocimientos. Y por eso no le dio tanta brega bueno, el PRD acceder al poder con Hipólito Mejía, pero luego en una división rápidamente construimos una organización que muchos llamaban movimiento y que después fue la revelación. Y ya en el caso de la cultura, en la música, nosotros tenemos que entender que el mundo ha cambiado y que el mundo de hoy no es el que teníamos hace 25 Pero debe cambiar 30 para años. mejor. No, está bien, pero el desarrollo, la tecnología ha llevado, claro, la gente se ha excedido. Ayer nosotros estábamos con una invitación que le hicimos al director de espectáculo público, a Joseph, y le explicamos. Es mi amigo, estuve conversando con buenas él. intenciones. Sí, estuve conversando con él hace aproximadamente 5 o 6 días. Ya, le explicamos esa situación. Oye, nosotros tenemos una descomposición extremada y que nadie le pone límite a esa situación. Pero por más esfuerzo que tú quieras hacer, tus hijos, tus nietos, de repente te sientas con ellos, y a nosotros que cultivamos una educación diferente, hay términos, imágenes que aparecen o en la radio o en la televisión, y nosotros nos sorprendemos con ver que los hijos de nosotros muchos no se inmutan, porque eso es lo que la generación le está enseñando. Pero hay una realidad, hay un amplio sector de la sociedad dominicana que percibe, ¿no?, de que hemos estado regidos en estos últimos 20 años por un sistema corrupto desde el poder. ¿Eso no ha contribuido en parte a la degradación del pueblo dominicano? Claro que sí. Incluso tú te sientas con jóvenes y de repente tú le haces planteamiento para que se preparen
vayan a la universidad. Luego el que va a la universidad tiene por lo menos la información esencial, pero tiene que hacer una maestría, tiene que hacer un doctorado, y muchos te responden, ¿para qué estudiar tanto? Exacto. Donde fulanito, fulanito Sí. y fulanito. Entonces nosotros entendemos que con eso hay que erradicar, porque la parte política esencialmente ha demostrado que cada vez que tú llegas a una posición, lo primero que te dicen, si tú, por ejemplo, yo cambié el vehículo mío por los viajes hacia Santo Domingo, a San Pedro todos los días, tenía un vehículo comparativamente parecido, modesto, pero tenía uno del 2013. Sí. Y ven acá, ya compró un vehículo nuevo, llegó al Congreso. Entonces, no hacen una comparación a todos iguales, pero muchos tienen razón, porque cuando ellos vislumbran en el espejo lo que ven es personas que llegaron sin nada en política y de repente a los 4 o 8 años son los más poderosos del sector y a veces compitiendo con el sector empresarial que es tradicional. Entonces, eso ha permeado totalmente a la sociedad dominicana. Y yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, no solo a la sociedad dominicana, a la región. Esa revolución que se ha hecho en los países de Centro y Suramérica con funcionarios y presidentes que llegan y de la noche a la mañana agarran y se levantan con riqueza, claro está, con ello en varios países se ha impregnado el ejemplo de que han tenido que ir a la cárcel, mucho devolver incluso ese dinero que no era de ellos, que era del pueblo, y nosotros estamos en la orientación en la República Dominicana con este presidente que lo dijo en campaña, de que él está dispuesto a que eso empiece. Pero hay una cosa, Francis, para aprovechar a don Luis. Él está hablando y yo estoy pensando en mi casa. Tú le puedes pedir a un ciudadano que sea íntegro, que sea correcto, que sea honesto, cuando se supone que en la casa es el primer contacto que tiene el ciudadano para poder construir esa conciencia desde los valores. Entonces no le vamos a pedir a los partidos que tengan ciudadanos correctos cuando en la familia usted no es capaz de hacer un gesto de seriedad, de transparencia frente a los actores que usted tiene en su entorno. Entonces ahí yo le pregunto, ¿qué está pasando en la familia que se está reflejando en la sociedad, sobre todo con este tipo de conducta? Sí, realmente incluso nosotros lo comentábamos fuera de cámara, que la familia no está jugando el rol que debe jugar con el entorno de su creación, su hermano, los padres, los hijos, la generación que te sucede. Si tú tienes unos hijos y de repente tú no te sientas con ellos a hacerle conocer que tienen que prepararse, que tienen que ser educados, que tienen que respetar, que tienen que saber que la cosa ajena no le pertenece. Exacto. Y que no pueden estar viviendo con un grado y un estado de ambición, a estar pensando que el que está al lado tiene tal cosa, ellos también lo quieren tener. Lo primero que tú debes enseñarle es prepararte para que trabajes y lo puedas conseguir. Y yo creo que ha habido un gran descuido de la familia con la orientación y la educación en valores, para que entonces nosotros podamos enviar a esos hijos a la sociedad preparados y que puedan limitarse de esas tentaciones. Hay que seguir trabajando con eso. Bien, señores, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial.